buenas noches amigos y amigas, estamos aquí en una entrevista con un personaje de la comunidad riobambaña. Muy buenas noches, don Faustito Chiriboga. Es para mí un placer entrevistarle y empecemos diciendo, ¿qué es para usted la historia de Riobamba? Verdaderamente hay que destacar un hecho que es fundamental. La historia tiene muchas mentiras, como habíamos comentado, pero tenemos que optar por una actitud crítica, pero crítica positiva, para determinar realmente qué fue lo que ocurrió y además tomar conciencia de los principios de causa y efecto que generaron tales o cuales hechos. Pero ¿qué hechos o causas practicaron estos antepasados riobambeños? Primero hay que destacar que el 15 de agosto de 1534 se funda Santiago de Quito y el 6 de diciembre del mismo año 1534 se funda San Francisco de Quito. Y esto porque había controversias entre los conquistadores y querían, como es natural, quedar bien ante el rey de España. De manera que, en realidad, la primera ciudad de Quito funcionó en lo que ahora es Colta y Cajabamba. Posteriormente, deja de llamarse Santiago de Quito y pasa a ser Ricpamba, que en quichua Ricpamba quiere decir puerta de entrada a la llanura, solo que por disfunción fónica los españoles la llamaron Riobamba. Pero la primera constituyente se realizó aquí en Riobamba. Otro hecho importante. Se dice que la primera constitución se realizó en lo que hoy es el Colegio Pedro Vicente Maldonado. Y eso es otra falacia. Precisamente se realizó la primera constituyente en la casa que está junto acá, frente a la catedral, en la misma que se realizó el grito de independencia de Riobamba el 11 de noviembre de 1820. Y la Constitución es firmada en el monasterio de Santo Domingo, que luego será el Colegio Pedro Vicente Maldonado en ese mismo sitio. De manera que ahí vienen precisamente los errores o las falacias históricas. Pero en ese tiempo la gente que tenía poder gobernaba todo, ¿o había sectores específicos para dicha administración? Verdaderamente, todavía en esa época vivía lo que hoy es Ecuador en sociedad feudal. Es decir, especialmente los descendientes de los españoles, que son llamados curiosamente la alcurnia o la nobleza, eran los que manejaban. Pero, ¿de qué nobleza podemos hablar si lo único que hicieron es colonizar y martirizar a los nativos de lo que hoy es Ecuador? En cuanto a esa época, don Fausto, ¿qué le caracterizó, qué le parece importante que se hizo en ese tiempo en Santiago de Quito? Verdaderamente, una de las cuestiones completamente importantes fue el nacimiento y la vida de Pedro Vicente Maldonado. Él es reconocido mundialmente como tal vez el primer gran científico que ha tenido la humanidad en cuanto se refiere a geografía y todo lo demás, ¿no? Así es que, de todas formas, en Riobamba
sucedieron cosas maravillosas. Y por eso, luego de todos esos años, ha sido llamada la ciudad de las primicias. Don Fausto, en cuanto y en tanto se refiere a la historia de Riobamba, es muy particular decir que había gente que emigraba a otras ciudades para tener mayor capital. Siendo así, hubiera sido la capital Riobamba y no la que ahora es Quito. Verdaderamente, la primera ciudad de Quito, como les decía antes, fue fundada allá. Solo que por el oportunismo y arribismo de los colonizadores españoles, se funda San Francisco de Quito. Y, asimismo, la habitación, digamos el conjunto de habitantes de la primera ciudad, Santiago de Quito, fue la alcurnia plena de lo que tuvo lo que ahora es Ecuador, y por eso mismo las primicias y todo lo demás se realizaron. ¿Por qué cree que Riobamba no creció como debería haberlo hecho en años pasados? Hay que destacar que hasta principios o mediados del siglo XX, Riobamba era la ciudad de las primicias en todo. Pero a mediados de siglo, es decir, en la década de los 50, ¿no?, había que ir a Quito, Guayaquil o Cuenca para los estudios universitarios. Y por eso la mayor parte de riobambeños que iban allá se quedaban en esas ciudades, por lo que poco a poco Riobamba ha ido perdiendo su población real. En el aspecto económico hemos visto que la ciudad ha ido creciendo de manera paulatinamente y eso debería ser gracias a la historia de los grandes que nacieron aquí. Veamos cosas tales como las que ocurrieron. La primera radioemisora que tuvo Ecuador fue Radio El Prado, fundada por los hermanos cordobés. Funcionó en la zona trasera del colegio La Salle actualmente, ¿no? Y ahí mismo funcionó la fábrica El Prado, por decirle algo. La primera sociedad bancaria que tuvo Ecuador funcionó en lo que ahora, en el edificio en el que ahora es del Correo. La primera fábrica de calzado que tuvo Ecuador, de Evangelista Calero, que tenía su funcionamiento en la zona en donde ahora es el Hospital del Seguro Social, por ponerle unos ejemplos. Y todo eso fue después llevado especialmente hacia Quito, por lo que le decía antes. Y Riobamba fue quedándose poco a poco sin su verdadera población. Y ahora, pero fíjese a lo que llegamos. ¿Cuál es la diferencia entre lo bonito, lo hermoso y lo bello? Lo bonito es siempre pequeñito, lo bello grande y lo hermoso total. Van y ponen Riobamba la ciudad bonita, es decir, Riobamba la parroquia rural, por poner un ejemplo de cómo funcionamos. Y hasta ahora las mentiras históricas, pero increíbles que hay. Don Fausto, el tren, ¿qué le caracterizó en su vida particular el tren? La primera llegada del tren acá a Riobamba, a la estación.
Primero que todo, hay que determinar que el tren fue construido en la presidencia de Eloy Alfaro y es técnicamente hasta el momento uno de los trenes más difíciles de construcción que ha tenido el mundo. Subir desde Alausí hasta las lomas de, bueno, el nombre sí saben, ¿no? Ahorita se me pasa. Ha hecho que el tren de Ecuador sea, entre comillas, el más difícil del mundo. Y el tren asimismo posibilitó que sitios como Alausí, Huigra, etcétera, tengan una actividad económica muy importante. ¿Por qué? Iban desde Riobamba a Guayaquil los grandiosos y viceversa, y tenían paradas en esos sitios y necesitaban tales o cuales cosas que eran ofrecidas por los habitantes de esa zona, con lo que el comercio se activaba completamente. Lastimosamente, hace unas décadas dejó de funcionar el ferrocarril y por eso Guamote, Alausí, Chunchi, Huigra, etc., quedaron casi en bancarrota. Pero como se ha rehabilitado el ferrocarril, la situación va mejorando paulatinamente. Don Fausto, haciéndole una pregunta personal, ¿cómo era Riobamba en sus tiempos de joven, de niño y de adolescente? Tengo que decir que Riobamba era la ciudad de la cortesía, el respeto y la seguridad. Ahora, lastimosamente, perdónenme, es la ciudad de la grosería, la patanada y la delincuencia. Por ejemplo, para ponerles una situación, había las noches del correo, lunes, miércoles y viernes. Entonces, todas las personas iban a dejar sus cartas o a recibir las cartas en el edificio, que ahora es del correo, pero fue de la Sociedad Bancaria de Ecuador, ¿no? Y desde ahí, las jóvenes y los jóvenes caminaban hasta la estación con un respeto absoluto y todo. Llegaban a la estación y después cada quien iba para su casa. Y todo con un respeto y con una seguridad total. Ahora, haga el experimento y vaya a ciertas horas de la noche a la estación y se está jugando la vida. Entonces, todas esas cuestiones en la actualidad han sido producidas por la alienación cultural producida especialmente por los llamados medios de comunicación, que son llamados medios de comunicación. Pero aquí, desde la estupidez del chiriboga, hay que determinar algo. Se entiende que comunicación es siempre bipartita. Usted puede decirme tal cosa y yo le respondo, ¿no es cierto? Usted puede hablar con un televisor, puede hablar con un radioreceptor. Entonces no pueden ser llamados medios de comunicación, sino cuando más de información, pero en realidad son medios de alienación colectiva. Y me refiero a esto por un simple hecho, para que vea la fuerza que tienen esos medios. Si en Riobamba de 1920 una dama salía vestida con pantalón, ¿qué le decían? Machona, ¿qué te has creído? Y todo lo demás, ¿no es cierto? Si en Riobamba de 1750 una dama salía con minifalda, los jóvenes hasta se caían del caballo y los viejos infarto del miocardio.
ahora es completamente normal. ¿Qué esfuerzo tuvo que hacer la mujer para convencerse de eso? Ninguno. Causas, cine y televisión, para ponerle un ejemplo. Don Fausto, en su vida personal, ¿qué es lo que añora de Riobamba Antigua? Yo no puedo decir Riobamba Antigua. Yo lo que siempre he intentado y seguiré es la rehabilitación de la condición humana que había en Riobamba, que lastimosamente, como le decía hace un momento, ya no existe, porque casi, además, ya no hay riobambeños en Riobamba. Don Fausto, ¿dónde creció? ¿Dónde nació? ¿Dónde se formó como persona? ¿Dónde fue su etapa universitaria? ¿Dónde fue? Primero, hay que determinar un asunto. Así me digan que soy un mamerto, como dicen. Mi papá fue el médico más viejito que tuvo Ecuador. Juan Chiriboga se llamó. Y él es considerado hasta ahora por los parientes que creen en la grandeza de Chiribogas como un idiota. Porque llegaba un paciente, no tenía plata, mi papá no le cobraba y le daba hasta para el remedio. Y eso que es un idiota para ellos, para mí es un honor. Yo trato siempre de ir por esa vía. Después, la escuela. Estuve en los Salesianos. Y hasta en eso verán los nombres de los colegios en Ricpamba, cuando hay mala pronunciación. Un colegio donado mal donado. El otro Sales y Ano. El otro Bel Asco. Después, zapatero es quien se dedica a los zapatos. Cisnero es quien se dedica a los cisnes. Si el colegio se llama Cisneros, eso significa que los estudiantes pasan 6 años dedicados a los cisnes. Entonces, ahí es precisamente donde funcionan las cosas como le he dicho. Y terminé el colegio también en los Salesianos. Después empecé el estudio universitario en la Central en Quito. Luego Santiago de Chile, cuando el cerdo ese de Pinochet mata a Salvador Allende, extranjero que encontraban sin fórmula de juicio al Estadio Nacional y muerto. Por eso hubo que salir de ahí y fuimos a parar en Buenos Aires. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál es la calle más importante de Buenos Aires? La calle Riobamba. La Plaza de Mayo, que equivale al Parque de la Independencia de Quito. Y por allá pasa la calle Riobamba. Porque los argentinos combatieron aquí el 21 de abril de 1822. Y hasta en eso las tonteras. En cambio la calle Argentinos acá baja desde la loma a Quito, que le llaman loma de Quito. Pero el verdadero nombre es a Quito, porque por allá se iniciaba el viaje hacia Quito. Y va en una vía, siendo una vía completamente secundaria, pasa por el mercado de San Alfonso, va para abajo y todo. Es decir, no se ha logrado recuperar la validez que han tenido los hechos que han ocurrido en Riobamba. Don Fausto, para terminar, un agradecimiento grande a través de la cámara, a través de todos los compañeros que estamos detrás de esta entrevista. En el final quisiera agradecerle por la entrevista y unas palabras de despedida. Primero que todo,
tengo que determinar que no tienen por qué agradecerme. Cada ser humano es producto de su cadena genética más del entorno en que ha vivido. De manera que nadie puede sentir o pensar que es grandioso y todo lo demás, porque el yo realmente está condicionado por lo que le decía. Así es que, otro detalle más, en mi tonto criterio, ¿no? El que cree que sabe algo es una bestia. La naturaleza cambia segundo a segundo, y lo más que puede decir alguien es: yo supe tal cosa. Y hasta en eso, ya que hablábamos de mi papá, él me decía: ve, mijito, sales de la universidad y te crees un doctor. No eres ningún doctor, porque uno va aprendiendo a hacer eso hasta el último día de vida que le quede. Así es que yo no me permito, como en esta entrevista, decir que soy el que sabe o cosas de esas, sino que expongo lo que he ido conociendo y tendré que ir aprendiendo hasta el último minuto de mi vida, si es que tengo conciencia hasta ese momento. Bueno, amigas y amigos, esta ha sido una entrevista con Fausto Chiriboga a través de Riobamba. Hola. Hola. Muy buenas noches, amigos y amigas. Estamos aquí entrevistando a un personaje público de la televisión